Más de 70 millones de muertos, ciudades convertidas en ruinas humeantes y países enteros borrados del mapa. Ese fue el saldo de la Segunda Guerra Mundial. Pero estos 6 años de invasiones, bombardeos y genocidio podrían haberse evitado si Gran Bretaña y Francia hubieran tomado una decisión distinta en el otoño de 1939. Cuando Hitler atacó Polonia, el frente occidental alemán estaba débilmente defendido y las potencias aliadas ya le habían declarado la guerra. Sin embargo, los ejércitos ingleses y franceses se quedaron quietos, temerosos detrás de la línea Maginot. Esta inacción, aquella mezcla de dudas, traumas y cálculos estratégicos, abrió una ventana que cambiaría el curso de la historia. El 1 de septiembre de 1939, casi 1.5 millones de soldados, 2.750 tanques y 2.300 aviones del Tercer Reich de Adolf Hitler irrumpieron en la frontera con Polonia. Todos sabemos lo que ocurrió después. A pesar de declarar la guerra en señal de solidaridad, los aliados de Polonia, Gran Bretaña y Francia se mantuvieron al margen y no hicieron nada mientras la Alemania nazi y la Unión Soviética invadían y ocupaban el país en tan solo 5 semanas. ¿Por qué los aliados no atacaron Alemania en 1939? Para contestar a esta pregunta, primero debemos viajar varios años al pasado. Cuando la Primera Guerra Mundial terminó en 1918, Europa estaba exhausta. Francia había vivido la destrucción de su propio territorio, con pueblos arrasados, campos cubiertos de cráteres y una generación entera perdida en las trincheras. El Reino Unido, aunque menos devastado, había pagado un precio humano enorme y se aferraba a la idea de evitar otra guerra continental a cualquier costo. Así, ese trauma colectivo moldeó todo lo que vendría después. El Tratado de Versalles buscó contener a Alemania mediante restricciones militares, pérdidas territoriales y reparaciones económicas. Pero el tratado no destruyó el potencial industrial ni demográfico alemán, más bien sembró un resentimiento profundo que se mezcló con la crisis económica de los años 20. A comienzos de los 30, cuando el desempleo y el descrédito de la República de Weimar alcanzaban niveles críticos, Adolf Hitler supo canalizar ese descontento. Prometió derribar las ataduras de Versalles, restaurar la grandeza a Alemania y vengar las humillaciones del pasado. Paso a paso, Hitler probó la determinación de las democracias occidentales. En 1936 remilitarizó Renania sin disparar un solo tiro. En 1938 absorbió a Austria en el Anschluss y luego exigió los Sudetes a Checoslovaquia. Un año después, desmembró el resto del país. Cada uno de esos movimientos violaba el orden europeo, pero Francia y el Reino Unido respondieron con concesiones, convencidos de que ceder pequeñas victorias podía evitar una catástrofe mayor. Era la era del apaciguamiento. Evitar el choque frontal mientras todavía recordaban el infierno de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, el punto de quiebre llegó en marzo de 1939, cuando Londres y París extendieron garantías a Polonia. Si Alemania atacaba, ellos intervendrían. Pero aunque la decisión era firme, el espíritu que la sostenía seguía marcado por el temor. La voluntad de combatir existía. La prontitud para hacerlo, no. El 1 de septiembre de 1939, la Wehrmacht cruzó la frontera polaca con una mezcla de velocidad y violencia sin precedentes.
Las divisiones blindadas avanzaban como cuchillas y la Luftwaffe bombardeaba carreteras, puentes y columnas de refugiados. Entonces Francia y el Reino Unido enviaron un ultimátum a Hitler: retirar sus fuerzas o enfrentar la guerra. Sin respuestas del Führer, el 3 de septiembre declararon oficialmente las hostilidades. En Berlín, el desconcierto fue real. El Tercer Reich había apostado a que Occidente con Polonia repetiría la pasividad de Múnich. Mucho ruido diplomático, pero ninguna acción concreta. Sin embargo, la declaración de guerra encontró al ejército alemán desequilibrado. El 3 de septiembre de 1939, cuando el Reino Unido y Francia declararon la guerra a Alemania, tanto el pueblo polaco como los funcionarios del gobierno se entusiasmaron, esperando un apoyo masivo de sus aliados. En las calles, hubo manifestaciones espontáneas de apoyo a los aliados franceses y británicos. Algunas personas esperaban de nuevo un conflicto en dos frentes. Así, Alemania se vería obligada a retirar algunas de sus tropas. La gran mayoría de sus fuerzas estaba en el este. En el frente occidental solo quedaban unidades de segunda línea, algunas divisiones de reserva y la línea Sigfrido, que aún estaba incompleta y mal equipada. Muchos generales alemanes sabían que si Francia lanzaba un golpe serio en esos días, la Wehrmacht no podría contenerlo. En cambio, Francia movilizaba millones de soldados, sacaba de los arsenales miles de piezas de artillería y tanques y esperaba la llegada progresiva de la Fuerza Expedicionaria Británica. Sobre el papel era una oportunidad única. La frontera occidental de Alemania estaba prácticamente abierta. Pero entre lo que era posible y lo que era políticamente asumible había un abismo. París y Londres habían declarado la guerra, pero aún no estaban preparados psicológicamente para librarla. Presionados por su compromiso con Polonia, los altos mandos franceses lanzaron una operación llamada Ofensiva del Sarre. El 7 de septiembre de 1939, 4 días después de la declaración de guerra de Francia, 11 divisiones francesas del segundo grupo de ejércitos bajo el mando del general André Pertala cruzaron la frontera alemana a lo largo de un frente de 32 kilómetros cerca de la ciudad de Saarbrücken. Como era de esperar, la resistencia fue casi inexistente y, en un solo día, los franceses avanzaron 8 kilómetros y capturaron 12 ciudades con muy pocas pérdidas. La mayoría de las pérdidas se produjeron en campos minados o por pequeñas escaramuzas con patrullas aisladas. En esos primeros días, la realidad confirmaba todos los temores de la Wehrmacht. La línea Sigfrido era aún una obra a medio terminar. Algunos búnkeres carecían de sistemas eléctricos, muchos emplazamientos de artillería estaban vacíos, y los soldados alemanes eran reclutas poco entrenados. Había una oportunidad palpable de empujar más allá, presionar hacia el Rin y obligar a Alemania a combatir simultáneamente en dos frentes justo cuando estaba comprometida en Polonia. Las divisiones del tercer y cuarto ejército continuaron avanzando a través del bosque de Warth y capturando varios pueblos alemanes. Pero de pronto, París decidió detenerse. La ofensiva, originalmente concebida como un ataque limitado, nunca fue transformada en una operación decisiva. Los comandantes franceses argumentaron que un avance profundo podría exponer los flancos y obligar a comprometer reservas que Francia no estaba dispuesta a gastar tan pronto. Con el paso de los días, el avance se transformó en una ocupación estática de pueblos silenciosos y bosques minados. El 12 de septiembre capturaron la ciudad de Brenzbach con la pérdida de solo 9 hombres, pero los alemanes estaban ganando fuerzas rápidamente. Ese mismo día, el Consejo Supremo de Guerra Anglo-Francés se reunió en Abbeville, Francia, y decidió llevar a cabo acciones ofensivas de inmediato. El general Gamlan ordenó a sus tropas que mantuvieran sus posiciones y que no avanzaran a menos de 1 kilómetro de la línea marítima. Sorprendentemente, los polacos no fueron informados de esta decisión. En cambio, simplemente se les dijo que el asalto a gran escala planeado se posponía del 17 al 20 de septiembre. El 17 de septiembre, en el mismo momento en que la Unión Soviética atacaba el este de Polonia,
Francia ordenó el repliegue hacia la línea Maginot. La ofensiva del Sarre se cerró como un gesto simbólico, casi diplomático, más que como una verdadera tentativa de derrotar a Hitler. Para los generales alemanes fue un alivio. Para Polonia, una condena. Ahora bien, para entender por qué aquella operación no se convirtió en un ataque decisivo, hay que entrar en la mentalidad estratégica aliada. Londres y París concebían la guerra no como un choque relámpago, un concepto que aún no comprendían del todo, sino como una reedición de la Primera Guerra Mundial. Esto quiere decir que pensaban en un conflicto largo, donde la ventaja económica y colonial acabaría inclinando la balanza. El objetivo no era destruir a Alemania en 1939, sino resistir hasta que su economía colapsara bajo un bloqueo prolongado. En esa lógica, la línea Maginot era el pilar principal. Construida a un coste astronómico, era una muralla moderna llena de artillería, túneles, depósitos y casamatas. Su función no era invadir Alemania, sino impedir que Alemania invadiera Francia. La filosofía era clara: reemplazar sangre francesa con toneladas de concreto. Creían que esta muralla forzaría a Alemania a atacar a través de Bélgica, donde las mejores tropas franco-británicas podrían maniobrar con más flexibilidad y luchar fuera del territorio francés. Esa visión estratégica hacía que cualquier ataque hacia el este, más allá de la línea Maginot, pareciera innecesario y hasta contraproducente. Al mismo tiempo, Francia y el Reino Unido daban prioridad a reforzar sus industrias bélicas, incrementar las plantillas de pilotos, producir aviones modernos, aumentar la capacidad de la Fuerza Expedicionaria Británica y asegurar el dominio naval. Se convencieron de que el tiempo jugaba a su favor. Sin embargo, ese cálculo ignoraba un detalle crucial: Alemania también estaba ganando tiempo. A la estrategia militar se sumaban tensiones internas profundas. Francia era un país demográficamente debilitado. La baja natalidad y el recuerdo de la sangre joven perdida en Verdún hacían que cualquier ofensiva pareciera políticamente suicida. En el Parlamento, los diferentes partidos se acusaban mutuamente de debilidad o belicismo, y la confianza entre el gobierno y el alto mando militar estaba fracturada. Ningún líder francés quería cargar con la responsabilidad de una ofensiva que pudiera repetir la carnicería de 1914. Factores psicológicos y culturales. Trauma de la Primera Guerra Mundial. La sociedad francesa, el liderazgo militar y la opinión pública quedaron profundamente marcados por las pérdidas de 1914 a 1918. Muchos creían que una estrategia cautelosa podría evitar un desastre inmediato. En el Reino Unido, el problema era diferente pero igual de restrictivo. Su ejército de tierra era pequeño y el cuerpo expedicionario británico estaba apenas formándose. Además, la opinión pública vivía bajo el terror de la guerra aérea profetizada por los estrategas entreguerras. Se creía que si la Luftwaffe atacaba Londres, podría matar a cientos de miles en cuestión de días. Una ofensiva terrestre demasiado agresiva podría desatar represalias aéreas masivas. A esto se sumaba un factor geopolítico crítico. Bélgica había declarado su neutralidad estricta. No permitía coordinar planes de defensa con Francia o el Reino Unido. Esto dejaba la frontera franco-belga desprotegida por la línea Maginot, vulnerable a un ataque sorpresa alemán. Si Francia avanzaba demasiado hacia el Rin y Alemania respondía por Bélgica, el ejército francés podría quedar atrapado en una maniobra envolvente. Todo esto alimentaba un error de cálculo: la creencia de que Alemania necesitaría meses o incluso años para volver a golpear después de Polonia. Pero en realidad,
Hitler ya preparaba algo radicalmente diferente. Entre septiembre de 1939 y mayo de 1940, el Frente Occidental vivió uno de los episodios más extraños de la guerra moderna, la llamada Guerra de Broma. No había grandes ofensivas, solo patrullas, artillería ocasional y panfletos lanzados desde el aire. Los soldados aliados se aburrían en trincheras que eran más cómodas que las de 1914, pero igual de frías y humedecidas por la lluvia invernal. La moral caía, no por el combate, sino por la espera interminable. Mientras tanto, los altos mandos diseñaban operaciones periféricas. Intervenir en Noruega para cortar el hierro sueco que alimentaba la industria alemana, minar ríos, atacar instalaciones soviéticas que abastecían al Reich. Todo eran planes laterales, no el golpe frontal que muchos en retrospectiva imaginan posible. En Francia se consolidó la idea de que el gran choque llegaría en Bélgica. Allí concentrarían sus mejores divisiones replicando los esquemas de 1914. Creían que las Ardenas era un terreno impenetrable para los blindados y que ningún ejército moderno se arriesgaría a una ofensiva seria por esos bosques montañosos. En cambio, en Alemania surgía un plan completamente distinto. Los aliados no comprendieron del todo la velocidad y la innovación de las tácticas de Blitzkrieg, asumieron que Alemania libraría una guerra lenta y metódica similar a la Primera Guerra Mundial, lo que llevó a una acción tardía. La inactividad permitió a Alemania consolidar sus fuerzas, planificar la ofensiva occidental y fortalecer su posición. Alemania se preparó para la invasión de Francia y los Países Bajos en mayo de 1940, lo que pilló desprevenidos a los aliados. Bajo la influencia de Erich von Manstein y apoyado por Hitler, el Fallgelb, pensado para invadir Francia, Países Bajos, Luxemburgo y Bélgica, adoptó un eje principal a través de las Ardenas, con el objetivo de cortar a las fuerzas aliadas en dos y embolsar a las mejores divisiones. Era una maniobra audaz, casi temeraria, pero precisamente por eso funcionaría. La inacción de 1939 había dado a Alemania el tiempo necesario para reorganizar sus divisiones, reparar vehículos, rotar tropas desde Polonia y preparar una ofensiva que nadie en París ni Londres esperaba. La oportunidad de atacar a un enemigo vulnerable había pasado. Ahora sería Alemania quien atacaría con toda su fuerza. En última instancia, la pregunta de por qué los aliados no invadieron Alemania en 1939 no tiene una sola respuesta. Fue una maraña de decisiones, miedos y cálculos erróneos. Una estrategia pensada para una guerra larga que nunca llegó a tiempo. Una fe casi religiosa en la defensa. Gobiernos paralizados por el trauma de 1914 y una imagen exagerada del poder alemán. Mientras Polonia era sacrificada con la esperanza de ganar después, Hitler obtuvo el tiempo que necesitaba para preparar su golpe maestro en Occidente. Comprender aquella inacción no solo ilumina un momento clave de la Segunda Guerra Mundial, sino que también muestra cómo el miedo, la memoria y las doctrinas pueden cerrar una oportunidad histórica justo cuando parece más abierta. De esta forma llegamos al final. Si te gustó este video, te esperamos en nuestra próxima entrega para seguir descubriendo la historia militar.